Me da mucho gusto tenerlos el día de hoy, ya aquí en la clase, ¿sí? Por eso quise iniciar también el día de hoy con todo esto de Tlaloc, que justamente todos necesitamos ser Tlaloc. Al final de la clase ustedes entenderán por qué necesitamos ser Tlaloc, pero no necesitamos, ahora sí, como algunos dicen, no, los pedidores de lluvia son los que controlan la lluvia. No, nosotros somos la misma lluvia. Nosotros somos la misma fertilidad. Frecuencia, intención, vibración, ecolocalización, pero sobre todo, ecolocalizarnos a nosotros en esta vibración. Pero podemos decir, ¿y cómo voy a ecolocalizarme a mí mismo? Sí, hermanitos, en verdad decimos, es que el universo, yo quiero conectarme con todo el universo, quiero conectarme con Dios, quiero conectarme con todo. El primer paso es entender, el primer paso es comprender que el universo, que la fuente creadora, que la fuente vibracional, que la fuente energética, que la fuente inagotable está aquí dentro de nosotros, ¿sí? Tlaloc, vamos a trabajar el día de hoy con Tlaloc. Tlaloc, como ustedes pueden ver, está representado por un personaje que a simple vista decimos, no, pues sí, Tlaloc es un, decir, inclusive a veces nos atrevemos a decir, es el dios jaguar, ¿no? Nos atrevemos a decir, es el dios de la lluvia, pero he aquí nosotros podemos ver, ¿sí? Tlaloc nos habla de un licor que bebe la tierra. Ojo, licor que bebe la tierra. No nos confundamos, hermanitos. No caigamos en la confusión. Disculpen, buenas noches, maestro y compañeros. Entré tarde. Que canses tanto. Buenas noches, hermanita. No se preocupe. No se preocupe. Bueno, les decía yo, ustedes observen, ustedes vibren. Esta imagen a mí me encanta mucho. ¿Sí? Vean, aquí nos habla de un enfoque que ya hemos hablado. Ponemos nuestras anteojeras. Pero lejos más de allá, ustedes podrán contemplar y podrán visualizar, ¿verdad? Como yo lo llego a contemplar como un murciélago, ¿no? Con colmillos, porque dice es el licor que bebe la tierra. No quiero satanizar esto tampoco, claro, no es mi intención. Mi intención es que podamos nosotros entenderlo y comprenderlo desde una mentalidad, desde un enfoque de nuestros abuelos de la náhuatl. El licor somos nosotros. Una de las frases que es muy utilizado en Acatlán, ¿verdad? Que nos habla precisamente, no tan solo en Acatlán, en la región de la montaña, pero donde son estos pueblos de la región montaña baja, que hablan de una gota de sangre por una gota de lluvia. ¿Sí? Pero ¿por qué les hablo de sangre? ¿Por qué les hablo de lluvia? Porque realmente nuestra sangre está hecho de agua. Es la fertilidad que podemos encontrar. ¿Sí?
Y en el transcurso de la clase lo vamos a comprender. Miren, Tlaloc nos habla de dos partículas. Tlal, de Tlali, ajá, que debería de llevar aquí, miren, y aquí no es la doble L como en el español castellano mexicano. Luego decimos Tlayi, no. La doble L es el alargamiento de la letra L. Tlali, Tlali, no es Tlayi. Porque luego algunos hermanitos dicen Calpulli, dicen Calpulli y no es Calpulli, es Calpulli. La letra L se alarga. ¿Por qué ponen doble L? Porque se alarga el sonidito, Calpulli. ¿Sí? Vayamos entendiendo en esa parte. Pero bueno, dice Ok, nos habla de Octli. ¿Qué es Octli? Es el pulque, ¿no? Es el licor sagrado. Pero ¿por qué no pusieron mejor el mezcalito? ¿Ah? ¿Y por qué no en vez de pulque le hayan puesto el atole, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué nuestros abuelos le nombraron este Tlaloc, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será? Bueno, porque el pulque, porque es precisamente nos habla de una fertilidad. Nos habla, algunos hermanitos me dicen, es que todo le encuentras la parte sexual. Es que no es que yo le encuentre, es que literalmente es así. Es la creación. La consistencia del pulque es similar al semen del ser vivo, como los animalitos, al igual que los seres humanos. ¿Sí? Y literal, esa agua que cae, ese es el líquido sagrado que va a fertilizar a la semillita que está esperando ser fertilizado, válgame la redundancia, la semillita que está dentro de la tierra. Esa es una parte, pero está la otra parte. Hay alguien, ojo, son dos cosas que se fertilizan. Hay otra plantita que ya está ahí, el famoso malinali, ¿no? Igual los arbolitos. En tiempo, por ejemplo, en invierno, decimos nosotros, se le caen las hojitas. En primavera ya empieza a llover y empieza a reenverdecer ese arbolito. Son dos cosas, eso hay que tenerlo presente. Hay plantas que no se secan, ¿no? Sino que se les caen las hojas, se van renovando. Hay otros que ya la semillita, una semillita nueva, crece, florece, da fruto, da semilla y muere. Son dos cosas que hace lo que es el licor sagrado. ¿Sí? El licor es el licor que bebe la tierra para dar vida a los demás seres. El agua es eso, darle vida a los demás seres, enseñarles a los demás seres la ciclicidad de la vida. ¿Y cómo lo hace, hermanito? Les decía yo, para que un árbol crezca, ¿qué pasa? Podemos observar mucho nosotros la naturaleza. Cuando un arbolito se le caen las hojitas, cuando llueve reenverdece y le salen hojitas nuevas, pero también retoña, le llamamos nosotros, crece, sus ramitas le crecen, crece, crece. Esa es una ciclicidad. Y desde la naturaleza nos enseña que nosotros también así debemos de crecer, pero no nos aferramos hasta, hasta los seres humanos, hasta inventamos canciones, ¿no? Así nací, así viviré y así moriré.
¿no? Hay una canción. Y a veces inconscientemente lo cantamos, ¿no? Yo soy así, así me conociste y así moriré. ¿Cómo? Si las plantitas nos están enseñando que debemos de vivir esa ciclicidad para poder crecer. Pero bueno, Tlaloc es un símbolo, es un ícono, es una energía de la naturaleza que podemos vivenciarlo, que podemos vivirlo. He aquí lo que les decía. Tlaloc es la lluvia que cae en todas las montañas y praderas de la gran madre Coatlicue, de la falda de serpiente. Esta lluvia, esta lluvia no distingue también, ¿no? Viene la lluvia y todo parejito, llueve, cae. A veces esa lluvia cae en lugares inhóspitos, como que una piedra. Cae en lugares donde la tierra no es fértil, la tierra es arenosa. Lo que le llamamos nosotros tepetate es roca. Todo el cerro es roca. No puedes sembrar nada. Pero a pesar de eso, esta lluvia cae, ¿no? Dicha acción de la lluvia, la primera vez puede dar vida, que son las semillas, yacen en la tierra esperando ser fecundadas por el ser de la fertilidad, o sea, la lluvia, nacer, crecer, florecer, dar fruto y, por último, dar semillas, terminar la ciclicidad y repetir ciclicidad de la vida. Les decía yo, son las semillitas nuevas. Eso en las plantas, ¿eh? En las plantas. ¿Será que nosotros también podemos aprender, desaprender y reaprender eso que nosotros nos han enseñado? ¿Mm? El conocimiento nos llega, hermanito. El conocimiento nos llega. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo llegamos a entender? He ahí que debemos de activar nuestra frecuencia, nuestra percepción, ¿sí? Dice, también hay plantas que se encuentran esperando la llegada del licor sagrado, o sea, la lluvia, para poder revestir su follaje, florecer, dar fruto, para que al final dé semillas para los demás. Ojo, son dos cosas muy importantes, como les decía, ¿sí? Esas semillas que nacen, crecen, son esos pensamientos, son esos aprendizajes, ¿sí? Que nosotros tenemos el poder de decidir, los retomo nuevamente esas semillas, pero esa fertilidad que me va cayendo me va a reenverdecer, ¿sí? Y justamente es eso, hermano. Podemos aprender de la naturaleza. Al nosotros unirnos con la naturaleza, entender a la naturaleza, nos convertimos ¿en qué? En Tlalocantecutli. Dentro del Tonalpohualli, que muy pronto ya lo veremos, en julio tendremos el taller de Tonalpohualli. Nos habla que el venado, el Mazat, está en el número 7. La numerología, ¿eh? El número 7. Y nosotros somos el séptimo rumbo. Por lo tanto, nosotros podemos conectarnos con toda la naturaleza. Sí, hermanitos, nosotros podemos hablar con los árboles, sí. Podemos hablar con el río, con la tierra, con los animales, con las plantas. Claro que sí. ¿Y cómo le hago? Bueno, para eso es el curso, ¿verdad? Para eso es el curso, para que nosotros vayamos aprendiendo
y desaprendiendo lo que nos han programado, ¿sí? Han escuchado que en la televisión dice programación de la televisión. Son programas, los dividen en programas. Pues sí, nos programan que sí, hay ciertas personas, sí, pero nosotros no podemos hablar con las plantas. Y para poder hablar con las plantas necesitamos ser personas especiales. Y como nosotros no somos especiales, solo somos el pecado de Adán y Eva, porque somos del tercer mundo, porque somos de un país subdesarrollado, porque somos personas de origen indígena, nosotros no podemos, con el perdón de la palabra, pero como regados no podemos. Claro que lo podemos hacer, lo traemos la conciencia conectado a nosotros. ¿Cómo podremos esto de la naturaleza traerlo con los seres humanos? Dice, en los seres humanos, el trabajo como Tlalocantecu, como el fertilizador. En cada aprendizaje cada fertilidad en todos los ámbitos de la vida se renuevan con el empoderamiento de las nuevas realidades de vivir en armonía con todo lo que nos rodea, haciendo conciencia de nuestra labor. ¿Y cuál es nuestra labor? Nuestra labor nahual, de esta espiritualidad. Tal como la semilla selecta, oigan bien, tal como la semilla selecta, que es el Shinachli, debemos renacer en todos los ciclos de la fertilidad. Nacer, crecer, florecer, dar fruto y dar semillas a los demás. Ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo voy a florecer en los demás? Bueno, aquí está, mire, aquí está. El Señor de la Noche nos está diciendo, aquí está el agua. Nosotros somos agua. Dice, al ser agua nosotros podemos transformarnos en líquido gaseoso, en atlachinoli, ¿no? Y en sólido. Sólido, pues ya tenemos esto. Ojo, es lo que hemos visto. Somos un ser sólido. No sé si ustedes si se han dado cuenta, cuando nos vamos a bañarnos en tiempo de frío, cuando nos metemos o antes de meternos, sentimos nuestra piel como está evaporando. Vaya, cuando hace frío nuestro vaho, ¿se dan cuenta? Ese vapor. Ahora, ese vapor que es el aliento, ese es el modo, ese es el estado del agua en forma de vapor. Al momento de exhalar este aliento, se evapora todo nuestra ser, todo nuestro ser, toda nuestra esencia, ¿sí? Esa es nuestra esencia, hermanitos, nuestro perfume. Cada vez que nosotros hacemos una ceremonia, a veces creemos que una ceremonia tengo que prender mis velas, mis popcorn y tengo que ir a la montaña. No, una ceremonia tan sencilla. Me veo en el espejo y digo, soy una esencia sagrada. El día de hoy seré feliz. El día de hoy sembraré una semillita en el corazón de mis hermanos. Hola, hermanitos, muy buenos días en el grupo. En el grupo somos muy contaditos los que nos saludamos. Los demás, no lo sé, si yo entiendo que tenga mucho trabajo, pero créame, y yo sé lo que les digo, lo que enviamos, eso recibimos. ¿Mm? Todo es frecuencia, todo es vibración.
Todo es intención. Ojo. Construir una forma de expandir nuestra fertilidad, la que aprendemos o aprendimos lo que tenemos a los demás para sembrar una semilla y pueda florecer en el corazón, mente, espíritu de los que nos rodean. ¿Sí? Muchas cosas sabemos, pero muy pocas veces podemos compartirlo. ¿Saben por qué? Desafortunadamente, nos han enseñado, vive rápido, aprende rápido, certifícate rápido, sé feliz rápido y muere. ¿Qué? ¿Es eso lo que nos han enseñado? Nace rápido, vive rápido, muere rápido. ¿Sí? Aquí está. Vienen, dicen, ahora está el, ¿qué? 4G. Nosotros aquí en México, más en Guerrero, todavía ni llegamos ni a 4G. 3G todavía. Pero se dice que el 5G, tú trabajas rapidito con la tecnología. Tú eres trabajador de una empresa. La producción, vamos a ponerlo rápido, la producción de la manufactura de calzado, por ejemplo. ¿Cuántos calzados elaboras en un día? No, pues elaboro 3. Tienes que elaborar 10 y te pago más. Ah, me apuro rapidito. Tienes que agilizar tu trabajo. Ah, si comías media hora, come en 20 minutitos, en 10 minutitos. Ah, vámonos. Sí. Si quieres, si quieres un carro, rapidito ahorra, ve, trabaja, 25, no sé, ten 5 trabajos para que consigas tu carro. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? A cambio de tu salud, a cambio de todo eso. ¿Quieres ser escritor? Escribe 20 o 50 libros. Yo te ayudo. No, pero escribe cualquier tontería. No, ¿por qué no escribes de tu experiencia? ¿Por qué no disfrutas? Si el día de hoy tengo que dar clase, lo voy a disfrutar. Me voy a deleitar. Si hoy voy a dormir, me voy a dormir. ¿Sí? Ya esta semana yo ya me estoy liberando en verdad para poderles leer su tonal los demás hermanitos. Un bastón se llega a tardar 1, 2 a 3 semanas labrarlo, tallarlo. Se lleva su tiempo. Pintar un jarrito, pintar este arte, ¿sí? Esto está hecho a mano, está tallado con gurbia, con una navajita, ahí estás. Entonces estás sentadito, le estás tallando, tratas de dejarlo lo más limpio que se pueda. Estás sentadito, te concentras y ya le das forma, ¿no? Pues le falta esto, para que le des forma a un arte. Pero ¿qué pasa? En la actualidad, si tú me haces 20 como estos, eres muy bueno. Vas a ganar más dinero, ¿sí? No importa cómo lo hagas, yo quiero que lo hagas rápido. Vaya, a lo que les digo, ya no nos dejan disfrutar. Aquí lo que nos muestra Tlaloc justamente es lo que va cargando, miren, como sabiduría. Tlaloc que está así en su mano lleva la ceremonia, pero le da ceremonia al agua. Miren, aquí está. Tenemos a 2 pescaditos, ¿sí? Sí, como 2 pescaditos. Sí, sí, miren, son dos.
Son dos, porque está en forma dual. Es el ser humano que fluye. Vean, estos son sus bracitos. Nosotros somos los que fluimos en el agua. Pero vivimos en la tierra. Fluimos. Por eso en el poema que les compartía, fluye como el agua. Somos agua y debemos de fluir. Y ese fluir lo debemos de considerar como una ceremonia. Aquí están las barritas de ocote. Son ceremonias. Aquí está una cuerdita, el cuerdita de la vida. La centralidad. Si tú vas a vivir esta vida, céntrate en tu yo interno primero, dice. Trabajando tu espejo de Tezcatlipoca. Algunos dicen, no, es un caucho. No es un caucho, es el espejo de Tezcatlipoca. Trabaja con tu yo interno. Desde el corazón, aquí está el corazoncito, el color rojo. Hago una introspección desde mi corazón, desde mi ser energético, desde lo que yo siento, desde lo que yo anhelo, desde lo que yo amo. ¿Sí? No lo que me diga Diosito es que debes de amar a tu prójimo. Sí, pero si ni tú te quieres ni tú te amas, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? ¿Y por qué no nos dice, ámate primero, conócete, empodérate? Inclusive, dice, tú eres la iglesia, tú eres la energía sagrada. Así lo decía Jesús, pero la iglesia no, hay que construir de oro, ¿no? Y cómpreme mi carro blindado. Pero bueno, entonces todo esto nos debe llevar a esta reflexión, ¿sí? Me imagino que algunos de ustedes ya lo leyeron. Teotlastanilisli pan toyelpan tlaloxi. Pedimento de trabajo sagrado en el pecho al abuelo, el licor que bebe la tierra. Nada más en esta frase encierra todo. Dice, ¿por qué en el pecho? Porque nos habla de un pedimento. ¿Por qué le vamos a pedir a nuestro pecho? Porque nos lo pedimos a nosotros. Somos los fertilizadores. Dice, Yeyecasesek, Tahuiyac, Manchipahuac, Yejica y Panotlamachiliskayo, Xochahuiac, quien itlacayo, Totlalnanzi, Nimislesohca machililia, no chitlen tinechmaca. Mantlen amo, no chitlen amo tinechmaca. Pampa no nemiliscayo, y pampa tehuatzin, titeotlamatini. Guan, tigyolchicauac, no isqui, moyol, no xoch poncayoloxi. No tlahtoltzin, gualewa, y pan inelguayo no yoltzin. No tonaltzin, guano nahualtzin, ni misla, ni mitz tlanilia. Shinech seli, que motequipaleuic, intechlaloc, nanca no yel chiquiscali. Cantihuelis, timotoctis. Shinechkawi, noich manik tequitlahtlanin tlalocanemiliscayo. Maniconseli nemiliscayo nochitlen tehtecuini y panintlalticpactl huamixcoatzimpan patlanqui. Nemocalactia ninemisi painemeliscayo quien se moconepanosquetl, tequipanosquetl, panilhuicatl, huantlaltic. Niquinatequis no icnihuan, ica xochponquialistli, ica tlamatilistli, ajuia, ica copaltzintli,
Y catlacuicali ken camucauscasque, tlaloc, quense uhuinenemini, tlalocantecusli, tlamati. Aire fresco, aroma dulce y limpio, llega en mi ser existencial. Incienso a flores del cuerpo de la madre, tierra dulce. Te agradezco todo lo que me das y todo lo que no me das en el sendero, porque eres una energía sagrada, eres fortaleza, también florecimiento con la fertilidad. Mi palabra es profunda, que nace desde la raíz de mi corazón. Mi cuerpo físico y mi cuerpo espiritual anhela y pide. Si se pudiera que me recibas como uno de tus trabajadores más, con los caminadores de la fertilidad. Aquí está mi contenedor de energía. Cuando gustes, está disponible para servir. Déjeme también. Bueno, ya estamos de regreso. Permíteme. Estábamos aquí en la plegaria. Déjeme también trabajar, existir hermoso y sagrado como fertilizador. Que yo refresque su existir de todo lo que vibra en la faz de la tierra, en el universo limpio e iluminado. Me comprometo a caminar en este sendero luminoso como un hijo tuyo más, como el fertilizador de la tierra y el universo. Fertilizaré con agua de florecimiento, con conocimiento aromático como el incienso de copal, con ofrendas de sustento como, como los ofrendadores a los fertilizadores, como el caminante de la fertilidad, sabio, servidor. Hay ciertas cosas que tengo que corregirlo también, unas cositas, dos, tres cositas, pero esta es la plegaria, ¿sí? Hay una parte muy importante cuando nosotros le ofrecemos este contenedor, solo es cascarón que tenemos aquí. Muchas de las veces lo olvidamos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en este trabajo, hermanito? Tequillo que entra lo el trabajo como fertilizador de lo sagrado. Cada uno de nosotros debe de entender y comprender que nosotros ya somos, ya somos fertilizadores. Ahora, que nosotros no nos lo creamos, esa es otra cosa. Fíjense, yo sé que ya les he dicho, necesitamos autoempoderarnos. Fertiliza con conocimiento, emociones, energía psicovibracional. ¿Y cómo es el psicovibracional? Me costó mucho cuando me decía el abuelito. Tlamatilis ohui nesnemilistli. ¿Qué es tlamatilis ohui nesnemilistli? Es como que tu conocimiento camine, vibre, llegue. Y lo tuve que interpretar con energía psicovibracional. ¿Cómo? Fíjense, no sé si les ha pasado a ustedes. Cuando llegamos al trabajo, vamos vibrando, nos levantamos y decimos, bueno, tengo problemas económicos, tengo problemas profesionales, afectivos, bueno, de todo tipo, ¿no? Que siempre nos enfrentamos. Y empiezo a vibrar psicológicamente. Hoy me va a ir mal. Hoy no voy a pasar el examen. Hoy no conseguiré ni para comer. A eso le llama el abuelito
psicovibracional. Dice, vibra con la mente. Yo sé que va a ser difícil, pero lo voy a lograr. El universo abre una nueva oportunidad. ¿Y dónde está el universo? Si elevo mis manos, el universo abre un nuevo camino. Ojo, en la plegaria dice, en el título de la plegaria dice, pongo en mis manos, en mi pecho, toda la energía. ¿Sí? Ese es importante. Créame que el empoderamiento al hacer el ejercicio, abro y hablo de un universo. ¿Sí? Nosotros somos la llave de ese universo. ¿Cómo? Nosotros creamos nuestro mundo, aunque no lo crean. Creamos nuestro ambiente. Creamos la vibración con los que nos rodean. Si yo empiezo a vibrar negativamente desde mi psique, desde mi pensamiento, desde mi tlamachilis. ¿Qué es tlamachilis? Es la suma de pensamiento y sentimiento. Tlamachilis. Mi sentimiento, mi pensamiento, digo, soy un pésimo manejando, soy un pésimo, no puedo ni siquiera controlar mi auto. ¿Y qué creen? Chocamos. Mal, malvado tráfico, yo ya quiero llegar y si no llego. ¿Y qué creen? Se nos satura todo, porque así era yo. Híjole, no tengo carro, tengo que irme mucho más temprano. Ya voy corriendo, híjole, falta media hora y ya tengo que estar trabajando. ¿Y ahora? Nada, digo, tranquilo, disfruta, disfruta tu camino. Antes de llegar al trabajo, paso por un cafecito, me encuentro algún otro colega, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Un trabajo? No, pues bien, ahí vamos. ¿Y qué creen que bien que me da tiempo llegar? Trabajar y disfrutar y llego menos estresado. Mis niños, qué bueno que llegó más. Claro que sí. ¿Y ustedes cómo están? Oh, pues bien, ¿no? ¿Cómo se la pasaron en estos días? No, pues yo tengo eso, no, pues tenemos que vibrar. Es esa parte, cuando decimos, ahora dice, dentro de ti yace un universo que puede sanar, conectarse, vibrar en forma de frecuencia, reconectarte con tu energía original, de tu esencia cósmica. Hermanito, este es la primera parte que lo tenemos que hacer. Si no damos este paso, este es de vital importancia. Así como lo ven cortitito este ejercicio, esta es la esencia de la clase del día de hoy. Dentro de nosotros tenemos que entender, moverlo, vibrarlo, despertarlo, que créame que hay partes de nuestro cuerpo que están dormidos, que casi no los ocupamos. ¿Cuál es? La espalda. Como lo tenemos atrás, por lo general casi no lo tocamos. Máxime si estamos distraídos. Usted va a llegar temprano. Mucho de lo que nos ayuda, que no le agradecemos, ¿quién? Nuestros piecitos, nuestros piecitos. No les agradecemos. No entendemos que estamos conectados con la madre tierra. Por eso en los amostles, si se dan cuenta, a ver si se ve en este,
Más adelante, a ver, espérame. Ajá. Vean en los amushka, hermanitos, miren, aquí sus cacli, aquí miren, nada más lo que es su talón. Y chequen sus piecitos, sus deditos. Están tocando la tierra. Están tocando la tierra. Pero nosotros no, las botas, ¿no? Super botas, que ni siquiera les pegue polvito en nuestro pie. Vemos a algún hermanito que sus piecitos se ven que tiene tierra. Es una persona antihigiénica, para no decir otra palabra grosera, ¿no? Que no puede ser que ni siquiera se lave sus pies. ¿Pero por qué? Porque así nos enseñaron, ¿sí? Esto, para mí, esto es lo que quiero que nosotros reflexionemos. Cuando dice conectar con tu vibrar en forma de frecuencia y reconectarte con la energía original de tu esencia. Hermanitos, yo les he hablado de las 7 vidas pasadas que tenemos nosotros. Necesitamos urgentemente conectarnos con esas vidas pasadas para entender el origen de cada uno de nosotros. Tenemos un origen, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos hacer? La mano izquierda, tocamos nuestro pecho derecho como si formáramos una cruz. Nuestra mano derecha toca en la parte izquierda. Activar lo más duro que podamos, que soportemos. ¿Cuántas veces? 13 veces. Tenemos que pegarle con esto. Y las manos juntas, no separadas, juntitas. Hacemos este. ¿Qué estamos haciendo? Estamos activando nuestro y el chiquiscali, nuestro contenedor, pero también estamos activando a que esté alerta este pecho para poder conectarnos con nuestra frecuencia de la energía original, esencia cósmica. Debemos de entender que nosotros somos esencia cósmica, esencia antigua. Y al momento de hacer este ejercicio, ¿sí? Estamos haciendo vibrar nuestra dualidad de energía. El lado izquierdo, nuestro nahual, nuestro tonal, ¿sí? Hicimos con nuestro pecho, así con nuestros, pero siempre cruzando con nuestros pies, ¿sí? Con todo nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos activando nuestras células, nuestra esencia. ¿Qué sigue? Debemos de activar nuestra mente, espíritu, corazón. Es capaz de crear el mundo. Ojo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra energía sagrada y nuestro corazón, donde se generan las emociones, son capaces de crear un mundo. Pero bueno, van a decir, por fin, estamos estudiando como pedidores de lluvia, ¿y qué tiene que ver eso? Sí, cuando llegamos a entender que nosotros, con esta mente, con este espíritu, con este corazón, podemos crear una conexión, un mundo donde yo pueda, con mi aliento, entrar en esa nube que se forma allá en el cielo.
Y al ser yo parte de esa nube que hay en el cielo, podré influir, podré trabajar, manipular, ¿no? Influir un poquito, pedir que caiga la precipitación. ¿Sí? Pero tenemos que crear ese mundo. ¿Sí? Fíjense. Y discúlpenme que les repito mucho esto. La religión nos creó un mundo de pecadores y de santos, de un infierno y de una gloria, de una inferioridad y de una superioridad. La educación nos ha enseñado de un patrón y de un empleado. Y no me digan que no. Eso es lo que nos ha enseñado la educación. ¿Realmente creen ustedes que la educación está enseñando la historia? ¿La historia real? ¿Realmente ustedes creen que la educación pretende que seamos creativos, reflexivos, analíticos, capaces de comprender nuestro entorno y nuestra realidad? ¿Creen que eso es lo que realmente quiere? No, no. Él quiere hacer es obediente. Él quiere a obrero, que tú seas feliz con una casita, nada más. Que tú no pienses. ¿Ustedes creen que las empresas farmacéuticas quieren curarnos? ¿No? ¿Creen que existe eso? Queremos verte sano, fuerte. Ajá. Quieres verte con tus bolsillos llenos de ese dinero que tú quieres para ti. Es una mentira, hermanitos. Es como si agarráramos aquí este carricito y aquí colgamos una zanahoria, como nos lo muestran en las imágenes. Dice, alcanza la zanahoria. Caminas y nunca alcanzas la zanahoria. ¿Por qué? Vas a alcanzar la zanahoria el día que entiendas que eres capaz de tener aquí una mano, agarrarlo y esto es mío. ¿Mm? Por eso dice crear mundo. Si estos amigos nos han creado mundos, nos han hecho creer historia. ¿Y por qué nosotros no podemos crear nuestro mundo? ¿Por qué creen que les digo que en algún momento de cuando trabajemos con las energías, ya no necesitaríamos tanto nuestras herramientas? Solamente la hablamos, que se calme tantitito la lluvia o llevarlo para acá en lo que yo paso, pero con humildad, sin presunción. ¿Es posible? Sí, claro que sí, pero debe de nacer todo eso desde nuestra mente, desde nuestro ser. Recuerden que el espíritu es nuestro nahual. El conocernos, ¿qué es lo que somos? Fíjense, tus pensamientos afectan a la materia. Frase interesante. Tus pensamientos afectan a la materia. Las nubes son materia, el río es materia, la tierra es materia, el aire es materia, el sol es materia. Pero la forma en que yo los conciba en mi pensamiento afectarán a ellos. Sí. ¿Cómo?
Como cuando le digo, mi gran abuelo Tonatiu, creo firmemente en ti, en que tú me enseñarás a iluminarme. Porque estoy dispuesto a trabajar. Yo sé que va a ser difícil, pero no imposible. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando un mundo de conexión. Y al crearlo, lo puedes hacer. Por supuesto, somos energía sagrada. ¿Qué nos pasa? Sí nos programaron, sí. Sí nos manipularon, sí. Sí nos controlan, sí. Es como los que alguna vez estuvimos o estamos todavía en resistencia con algún vicio. En doble A dice, primero tienes que aceptar que estás enfermo, mi amigo. Aceptar que sí existe eso que te enferma, que te controla y que tiene vida. ¿Ya lo aceptaste? Ahora viene el trabajo tuyo. Esto es lo mismo, hermanito. Aceptar que eso existe. Aceptar que yo puedo intervenir. Ah, claro que sí. Puedo intervenir. Claro que no en su momento no voy a elevar aquí una piedra y lo botar. Pero ¿para qué lo voy a hacer? Debe de tener una objetividad nuestra vida, nuestro quehacer. Pobre de aquel que vive ahí, como decimos coloquialmente, va de muertito. Donde lo lleve la corriente, ahí va, ahí va. ¿Por qué? ¿Por qué me va a llevar la corriente si yo sé quién soy? Sé yo a dónde voy, hermano. El pensamiento afecta a la materia. ¿Se puede? Ujú. El universo no es algo externo, sino es algo que estás generando todo el tiempo. Oigan, estamos generando ese universo todo el tiempo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? ¿Ahorita? Ahorita estamos generando algo entre todos aquí. Muchos de ustedes dirán, bueno, será cierto lo que nos dice el maestro? O quizá solamente lo está inventando para meternos en esa confusión. Estamos estamos generando un pensamiento que va a afectar a la materia. Sí, hermanito José Luis. Y Temastiani, Macuali, Yowali, Chinopanoltican. Fíjate que es muy importante todo lo que estás diciendo, porque esa oportunidad que tienes ahorita de ir al Congreso precisamente, ¿no? Como hacían nuestros abuelos antiguos, ajá, de salir de esta matrix, de salir de esta educación falsa que nos han implementado para ser obreros. Entonces, tú que tienes ahí también la oportunidad con los niños, pues precisamente como decía Jacobo Greenberg, ¿no? Escribir en la latiz, escribir en el campo cuántico, escribir en el éter lo que tú quieres, lo que tú pretendes para tu ser, para que la materia que tú vas a crear pues sea acorde también con lo que tú estás sintiendo primero y luego pensando, ¿no? Entonces, pues es muy importante, Temastiani, todo esto que estás virtiendo y estás sembrando la shinash, la semilla que puede ser productiva para próximas generaciones. Es un tipo muy, muy agraciado en tener esta oportunidad y pues ten la plena seguridad que nosotros estamos contigo, ¿no? En este aspecto, ¿no? Hemos transitado por muchas cosas, buenas y malas, o sea, porque vivimos en esta polaridad, en este planeta, pero bueno, pues hay que hacer este, que no trabajo, ¿no? Sino esta actividad que nos va a llegar a un buen término. Es cuanto temas tiene la Socamati. Los Ocamate no gracias, hermanito.
Es un, es una labor de conciencia, hermanito. Créame. Por eso, por eso me decía un abuelito, dice, oye, y todo eso se los vas a decir. Yo como, o sea, que tienen, que tenemos que empoderarnos, saber que somos capaces de viajar en el tiempo, estar en el tiempo. Digo, sí, sí, es necesario. Bien, ya regresamos, hermanito. Les decía yo, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, hermanito, ¿sí? Todos los días, todos los días, todos los momentos estamos creando nuestra realidad, ¿sí? Estamos creando este universo y creemos que es el mismo universo que tenemos ahorita. No, debemos generar la vibración del nahual con su origen. Oigan bien, nuestro nahual. ¿Qué es el nahual? Es todo aquel en que queremos convertirnos. Es todo aquello en la cual queremos penetrarlo en su materia. ¿Eh? Es nuestra mente que salga, pero que ocupemos su materia, su cuerpo físico. Entendido como nahual, convertirnos en aquello que con todo nuestro ser y anhelos anhelamos. En este caso, lo que anhelamos es vibrar en esa frecuencia para conectarnos con la nube. ¿Eh? Estoy yo aquí con, con mi bastoncito y mi sopladorcito de palma. Hago esto. Hago mi tridente, decimos, Matlak Yeshoch, Poncaliscayot, y empiezo a enviarlo hasta la nube. Ya mandé esto. ¿Por cuántas veces? 7 veces. Ahora, intenciono yo meterme en esa nube. Primero ya lo envié mi esencia. ¿Qué hago? ¿Listo? Ojalá y lo puedan visualizar. Estos dos anteojeras unimos con el éter para que se eleve, ¿no? Hacemos esto
hacemos nuestras respiraciones, nos concentramos, justamente el de vibrar, vamos a vibrar, vamos a intencionar esta frecuencia, hablarle a la nube. Sonará muy loco, pero si es posible conectarnos con la nube. Yo sé que la primera vez no nos va a dar resultado, pero no se preocupen. Esto no es de que lo que les decía hace rato, lo quiero rápido las cosas. No, tengamos, pero sobre todo tengámonos a nosotros esa paciencia que despierte, que despierte esa energía original, esa esencia cósmica, porque por mucho tiempo lo estuvieron programando para que sea una energía sumisa, obediente. Vaya que hasta se sienta, pobrecito de mí, yo no puedo. Así nos quieren, así nos quieren, ¿sí? Entonces, son ejercicios que posiblemente diga, es muy repetitivo. No se preocupe, aprendámonos estos en las prácticas nahuálicas. Ahí es donde vamos a estrenar ejercicios. Ahí es donde vamos a estrenar muchas cosas. Vibrar en frecuencia. Pero inhalen, que se escuche ese sonidito, como el aire, como el agua, el sonido del agua, porque somos el murmullo del agua, el murmullo del agua, porque esta agua es el que se está evaporando y cargando esa nube. ¿Entienden? Así como Tonatiuh, por eso quisimos empezar con Chalchihuitlicue, después Tonatiuh, porque a Tonatiuh le pedimos, ¿qué le pedimos? Que seamos como él, ¿no? Si le pedimos que seamos como él, ahora somos Tonatiuh. Yeyeca, ya trabajamos con Yeyeca. Que yo como agua me vaporice con mi aliento, que vibre en esa frecuencia con la nube. ¿Sí? ¿Entienden? Por eso el ejercicio les decía, vamos a activar en todo nuestro cuerpo y dejémonos, híjole, estoy barrigoncito, híjole, estoy chaparrito, híjole, estoy bien altote, hijo, es que estoy flaquito. No. Una de las cosas también es que debemos de aceptar nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a aceptar nuestro cuerpo tal como es y al aceptarlo, empezar a activarlo. ¿Por qué queremos tocarlo de esta manera? Porque en todo nuestro cuerpo está resguardado mucha de la información que necesitamos, ¿sí? Es como si nosotros estamos durmiendo y nadie nos despierta, pues seguiremos durmiendo. Así es la energía que hay en nuestro cuerpo. Necesitamos despertar. Pero siento que yo no, es que yo nunca no puedo ensoñar. Ey, no digas, no puedo. Y trabajaré mi ensoñación. Yo sé que me va a costar mucho. ¿Por qué? Porque a veces no recordamos los sueños.
¿O por qué a veces nos da miedo esos sueños? ¿Por qué creen? Ah, porque tengo pesadillas, se me aparecen seres alados, se me aparecen seres con cuernos, se me aparecen seres deformes. ¿Y qué hago? Pues los bloqueo porque me da miedo. Y quizá eso fue tu vida pasada, ese ser que tiene cuernitos ahí y no es malvado. ¿Me entiende? Es que yo ya no puedo recordar mis sueños. Sí, en algún momento los bloqueaste. Y sí se puede, pues sí, eres energía sagrada, por eso los pudiste bloquear. Pero así como los bloqueaste, los puedes hacer el despertar. Sí, abre tu mente. Sí. Que si hay energías densas en los sueños, por supuesto que hay. Pero si estás programándote que vas a hacer esa actividad, bueno, pues protégete, protégete, ¿no? Por eso nos está hablando de que estamos generando el universo todo el tiempo, ¿no? Así hay que entenderlo. Entonces, hagámoslo, hermanitos. Activemos todo nuestro cuerpo. Darnos masajes en todo el cuerpo. Nosotros, estos dedos son energías. Cuando empezamos a tocarnos, sentimos el hormigueo. Nuestro cuerpo despierta. Sí, todo. Pero la palabra clave, la palabra amorosa, agradezco hoy que mis ojos me permiten ver. Agradezco hoy mis pulmones que el día de hoy. Agradezco hoy que mis piecitos hoy me trasladaron de aquí para allá. Agradezco hoy que mis manitas pudieron manejar. Agradezco hoy que mis manitos pudieron dibujar, pudieron escribir. Agradezco mi aliento que el día de hoy pudo expresar lo que yo siento por medio de las palabras. ¿No? Dejémonos, dejémonos de miedos, hermanitos. El miedo nos detiene, ¿sí? El miedo nos detiene. Ojalá ustedes lo puedan analizar esto en algún momento. Eleva tu frecuencia. Vive en coherencia espiritual y energética con el campo electromagnético de Tepeyolojtli. ¿No? ¿Y cómo está eso? Apenas vimos la clase de Tepeyolojtli, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Este es el Tepeyolojtli. Y regresamos al mismo, pero también a la montaña, hermanitos, la montaña sagrada. ¿Y cómo voy a elevar mi frecuencia? Dígame, maestro, ¿cómo lo hago? Respira tranquilo, no te frustres por lo que no te sale como tú quisieras. Si yo digo, me conecto con el aire, vivo en coherencia, ya sé la plegaria para Yeyecas, para el aire, ¿no? Ya sé la plegaria para Tonatiuh, ya sé la plegaria para Tlaloc,tzin, ya sé la plegaria para Tepeyolotli. Y entonces, de Chalchihuitlicue, y entonces, ¿qué me hace falta? La plegaria a Coatlicue, la madrecita tierra, la plegaria a los cuatro vientos, rojo, amarillo, negro, blanco, y el quinto, Alachtic. ¿Qué es Alachtic? El aire resbaloso, el aire
negativo, el aire que nos hace daño, pero también el aire que nos enseña que somos vulnerables, que no somos eternos. Es él, a muchos le tiene miedo, pero yo le digo, es el gran maestro. Entonces, dice, eleva tu frecuencia y vive en coherencia espiritual, nahuálica. Ah, yo soy Tlalocantecutli. Bueno, pues voy a dar fertilidad entonces. ¿Y cómo? En lo poquitito que yo conozco, busco a alguien quien compartirle o compartirles, ¿no? Y frecuencia y coherencia energética con el campo electromagnético de Tepeyolotli. Tenemos energía electromagnética. Conectémonos primero con nosotros, con este hermoso Tepeyolotli y después con él, con la montaña donde vayamos. ¿Sí? Porque somos Tepeyolotli, recuerden. Somos la montaña que va a hacer precipitar esa nube. ¿Eh? Y no es lo que hace el Tepeyolote que les explicaba que la montaña carga de humedad esas nubes. Como resultado, la frecuencia actúa como la llave, como una llave viva, que es nuestra esencia. Si nosotros empezamos a hacer esa frecuencia, a conectar con las nubes, a sembrar, hermanitos, a sembrar. ¿Qué vamos a sembrar? Maíz, frijol, calabaza. A el hermanito Matlactli Huanyey Yeyecatl ya está en ese proceso sembrando, ya preparó la tierra, observando cómo crece, observando que no todo el maíz va a brotar, va a venir algunas aves, lo van a rascar, se lo van a comer, van a haber hormiguitas que, pero eso lo va a aprender, ¿sí? Esa es la llave. Esta es la llave de la frecuencia, hermano. La práctica. La práctica es la llave de la frecuencia. Por eso dice, Shiyak amo Shinawati, Shimoyekmach, observa, observa, aprende. De lo que yo practico, lo observo, cómo suceden las cosas, cómo lo voy generando yo a mi manera. A lo mejor el maestro ya otra vez se va hasta la montaña y allá sí lo hace, pero yo lo puedo hacer nada más en la orilla del río. Y si me resulta, ah, pues qué bueno, esto en el tilisli. ¿Me entienden? Y ahí está la muestra, hermanito. Ahí está, aquí está encerrado todo lo que les acabo de decir. Aquí está, en esta imagen. Vean, Atzalocantecutl. Atzalo es un sol, es un tonativo. Y no les decía de que, haz que evapore. El venadito. ¿El venadito en qué número está en el Tonalpuali? En el número 7. Tlaloc. Vean, aquí es muy hermoso. Hemos encontrado que energías están todos de color rojo, 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 como Tonatiuh. Pero aquí miren, es el color de nuestra piel, color chocolatito. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada uno de nosotros somos Tlalocantecutli, manitos. Que vamos, ¿qué? Cargando, vean.
Va cargando todos estos blancos, todo este conocimiento, esta energía, esta frecuencia. Tiene una nariguera, vive en armonía. Algunos le llaman como en equilibrio, le digo como armonía. Congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Miren, con su máscara de Tlaloc, con su tocado, miren aquí. Este es tocadito que tiene aquí, el tocadito es de Kiawitl, de lluvia. Nosotros somos lluvia, somos la misma fertilidad. Dentro de estas ceremonias, siendo medicina energética, el color rojo es también siendo medicina del niño de Piltzintecutli, ¿no? Recuerden que Piltzintecutli es el señor niño, es el niño que nosotros llevamos, hermanito. Un niño es tan hermoso como aprende cosas nuevas sin juzgar, solamente lo disfruta. Si no, acordémonos cuando éramos niños, ¿no? No estábamos preocupando, no nos estábamos preocupando que voy a pagar la luz, que voy a pagar el internet, que voy a pagar el carro, que voy a pagar esto, la renta, que no sé qué tanto, que tengo que hacer la tarea que me dejó el maestro ya. No, lo disfrutábamos a jugar. Y es lo que no es, pero con esto no quiere decir, no se hagan responsables. Sí, pero si ahorita tienes que dar una clase, hazlo. Sí, es que tengo un montón de pendientes, sí, pero ahora vive este momento que estás dando la clase. Y vean, esto somos nosotros. Vean, la casa, recuerden que la casa somos nosotros. Lengüetitas de Malina, medicina. Para ello debemos de dar nuestra propia ofrenda para fluir. Cheque, ¿a dónde está la ofrendita? ¿Dónde está la ofrendita? Está dentro de la casa, no está fuera de la casa. ¿Qué quiere decir? Este cuerpo, este hermoso cuerpo energético, espiritual, psicológico, nahual, tonal, primero te tienes que dar tu ofrendita como importancia. Ah, pero primero mis hijitos, primero mi dualidad, primero mi pareja y no sé qué tal. No, primero mis hermanitos. No, señor, tienes que estar primero tú. No, señora, tienes que saber cuán importante eres tú. Debes de tener ese pensamiento. Vean el mate postli, o sea, el hacha, está de color rojo. ¿Ah? Esfuérzate con tu fuerza de voluntad, en tu pensamiento, en tu vibrar, ¿sí? Y esto que les acabo de decir, que vibrar, frecuencia y todo eso, ahí está. No lo estoy inventando yo, hermanitos. Ahí está en el Amochli. Y el Amochli no lo dibujaron apenas hace 10 años. Los abuelos lo ocuparon. Los abuelos lo aplicaron. ¿Y por qué nosotros no? ¿Me entienden? En esta mentalidad, si se dan cuenta, vean, aquí está el hacha. Y el hacha no está apuntando hacia arriba, sino que acá. Por eso dice, sé justo, aprende por ti mismo, sé justo contigo. Si estás cansado, pues tómate tu descansito, disfruta de ese descanso. Si te quieres tomar un pulquito, pues tómatelo. Sé justo contigo, pero sé justo contigo. Vea, aquí tiene, mira, una cuerdita y otra cuerdita.
Tiene dos cuerditas. Dice, sé justo en tu vida espiritual, en tu vida material. Tu tonal y tu nahual. Pero también, vean, aquí tiene un cuadrito blanco. ¿Eh? Marca los 4 rumbos. Obtén la pureza del conocimiento. Obtén la pureza de la transmutación, del cambio, de la fuerza de voluntad. Hazlo. Tú eres el centro. Forja tú tu neltiliste. Forja tú tu verdad. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Chequen también lo de las manos de Tlalocantecutli. ¿Sí? Si se dan cuenta, él porta algo más que los dedos. Tiene 6. Uno de esos no es su dedo. Es el que escribe. Por eso dice, es la llave, la fertilidad. ¿Sí? Ahora, tenemos aquí estas lengüetitas, miren, de Malinali, por estos lados. Ahora, enfrente de él tiene agua, vean. Aquí hay agua, pero también va hacia arriba, baja allá arriba y llega a nosotros. Ojo, chequen. Baja de allá arriba el agua y regresa a nosotros. Pero ese agua no está sola. Vean. Decir, bueno, y el maestro, ¿cómo sabe de que está bajando el agua? Vean esto. Ese es el ojito. Aquí tiene un ojito como un pescadito, como una conchita. Esa es la palabra. Vean, esa es la palabra. Dice, Tlaloc te trae su palabra para que tú te fertilices a ti. Pero debes de fluir hacia arriba en las aguas terrestres. Porque eres agua. Entiendámonos, entendamos nosotros también que somos esa energía. Como resultado, la frecuencia actúa como una llave viva que es nuestra esencia. Y lo podemos, bueno, si está bien ya. Ya me dijiste que tengo que vibrar, que tengo que hacer mi petición, de acuerdo. ¿Y cómo lo voy a encontrar? ¿Y cómo voy a encontrar eso? ¿Cómo voy a saber que si Tlaloc me está dando alguna respuesta? Bueno, creo que no se conoce, ha conectado. Decía que venía en carretera la hermanita Leti. Y lo podemos visualizar en visiones, en sueños, en sincronicidades, en visiones. Estoy respirando aquí, a veces con los ojos abiertos, encuentro un portal y me da esa visión. No todos, algunos sí, algunos no. Algunos se nos facilita más en los sueños. Nos dan la respuesta. Ahora, dice aquí, sincronicidades. En estas sincronicidades llegamos a encontrar que decimos, bueno, esto que me están diciendo, yo ya lo había vivido, lo había soñado, no sé cómo, pero sí pasó. Es conectarnos. Y vean, todo este fluir es toda una ofrenda, vean. 1, 2, 3, 4, 5. Te convierte en un Tlalocantecutli que puedes conectarte con las energías sagradas. Trabajar con. Ahora, ¿y usted
Bien, hermanitos. Y bueno, terminamos la clase con esta pregunta. Con esta pregunta que para mí es muy, muy importante. Dice, ¿y usted quiere seguir siendo esclavo? Esa es la pregunta. No es necesario que me lo contesten, pero sí que lo reflexionemos cada uno de nosotros en esa tranquilidad, en esa comodidad. Queremos seguir siendo esclavos porque es una esclavitud, ¿eh? No somos libres. Si eres libre, pero yo te digo cómo vas a pensar. Si eres libre, pero yo te digo cómo vas a vivir. Si eres libre, pero yo te digo qué es lo que vas a comer. Si eres libre, pero yo te digo cómo te vas a vestir. Si eres libre, yo te digo cómo te vas a cortar el pelo. Si eres libre, pero yo te digo que tu celular ya pasó de moda, cómprate otro. Si eres, decía un hermanito, sí, pero no, eres libre. Ahora, ¿qué necesitaríamos nosotros para precisamente ser libres, realmente conocer la libertad? Es muy difícil, es muy, no, ser nosotros mismos. Entender que realmente hay instituciones, hay gente que está interesada en nuestro control. Siempre ha habido. ¿Hay gente que se alimenta de nuestras emociones? Por supuesto que sí, pero no le demos el gusto. Lo que yo les decía, a lo mejor me empieza a insultar y decirme, me empieza a criticar que está loco, cree que lo sabe todo. Yo no lo sé todo, pero te dejo ahí. ¿Quieres seguir siendo esclavo o liberarte? Tomando conciencia de su vida actual. Decíamos hace ratito, estamos en constante cambio. Todos somos esclavos. La pregunta es, ¿de quién? ¿De quién somos esclavos? ¿De quién? Y a veces de nosotros mismos, ¿eh? A veces de nosotros mismos. Hermanita Mari, la escuchamos. Buenas noches. Yo Buenas noches, pienso señor. que primero, como dice usted, de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ¿qué le ponemos a nuestro cuerpo? La alimentación. De eso somos esclavos. ¿Por qué? Porque eso baja nuestra vibración. Nos tomamos la coca, las chácharas, todo eso, y pues vamos subiendo de peso, contaminamos los órganos, todo eso. Segunda es, no hacemos el ejercicio. La otra es que alimentamos en nuestros pensamientos, como es, pues, viendo la televisión, cosas negativas, cuando nosotros mismos debemos de tratar de controlar nuestras emociones y los pensamientos. Entonces ahí es donde nos hacemos esclavos y pues no nos, no nos sentimos libres, y también a veces cedemos el control a otras personas. Y la otra, pues la religión. La parte de la espiritualidad, pues no la trabajamos, dejamos que la iglesia, pues nos impongan sus principios. De por sí ya lo traemos, porque nos dicen desde chiquitos, esto es así. Por ejemplo, pues nos dicen, hay un Dios y te va a castigar. Y vamos a la iglesia y te dicen que eres pecador, y al final, de acuerdo a mi Stilisli, que yo he trabajado mis 60 y tantos años, hasta ahora se me presenta pues todos estos cambios.
de trabajar en mi espiritualidad y compartirla con todos mis hermanos que llegan a mí y me comentan, pues ahí estoy, trabajándolo, ¿no? Y hay veces que encuentro una personas que le dicen, es que todo lo que tú trabajas, nosotros en la iglesia lo hacemos. Y me quedo callada porque digo, no, es que ahí me someten y acá nadie me somete. Yo solita soy la que empieza a buscar el mejor camino para mí, no para los demás, ¿no? Entonces, pues es trabajarle nosotros mismos, porque nosotros venimos con herramientas, pero hay que irlas descubriendo poco a poco. Ya nos manda el Gran Espíritu, dice, vas a ir allá, pero tu misión va a ser esta, pero tú vas a descubrir tus herramientas con las que te vas a defender y vas a caminar y vas a coincidir. Entonces, eso es lo que nosotros como personas que venimos a vivir esta experiencia humana, es ir haciendo conciencia y ir descubriendo esas herramientas, porque a veces andamos corriendo todo el tiempo y queremos pertenecer a grupos, queremos pensar en el pasado y en el futuro, pero nunca pensamos en el aquí y el ahora. Y, por ejemplo, ver ese sol que nos hace sentir, nos hace vibrar, nos hace la luna, todo eso nos olvidamos. Y eso es lo que debemos de trabajar día con día. La Sukamati, gracias, abuelito. Socamate Nainitsi, le agradezco, hermanita, por su compartir. Sí. Es realmente una gran labor, sí, es una gran labor. Liberarnos de todo esto, que a veces se nos olvida. Pero bueno, estamos en esa labor, en ese trabajo, ¿verdad? Quise ponerles esta foto aquí, ¿no? Justamente es esto es lo que yo en algún momento hice, ¿sí? Pónganse en filita. Aquí yo soy el maestro. Ustedes solamente van a aprender lo que yo les enseñe. Lo que ustedes hayan experimentado, hayan vivido de su experiencia, no me importa. Yo soy el que pone la calificación. Y también quise ponerles a ustedes, esta educación no les interesa una transformación solo en discurso. Ay, que queremos innovar en educación. Sí, cómo no. ¿Por qué crees que si tú haces a gente creativa, gente inteligente, gente analítica, ya no te va a creer a ti como político tu rollo, eso que eres el de la transformación? No. Pero bueno, entonces, hermanitos, van a decir, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con pedidores de lluvia? Tiene que ver, hermanito. Debemos de entender que nosotros nos vamos a enfrentar miedos, dudas, enojos, frustraciones y va a haber momentos de decir, ay, que esté todo esto a mí ya no. No, 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 yo no nací para esto. Con eso nos vamos a enfrentar, con eso y más. Pero debemos de entender, primero, tomar conciencia de nuestro gran poder. Quizá para algunos en 3, 4 meses ya hayan conectado con estas energías, ¿eh? Ya hayan despertado eso, esa conciencia, esa frecuencia. Y para algunos nos van a llevar quizás hasta años. ¿Por qué? Porque fueron varios años que tú no puedes. Bueno, hermanito Tosnener, lo escuchamos. Tlapoyaualti Topiltzin, Tlapoyaualti Nogniwan. Voy a voltear Ignitzin. Me quedé pensando en su pregunta que si quiero ser libre. Y ahí viene
1000 pensamientos. Y lo primero es, bueno, pues yo no sé si quiero, yo no sé si quiero estar en el camino, lo que sí sé es que estoy en el camino. Y ahora, ¿por qué yo escogí o lo trabajé de otra vida y simplemente sigo el camino que yo decidí tal vez hace cinco, 5 reencarnaciones? No lo sé. Y pero pues ya estoy aquí. Y también sé que cuando uno empieza en el camino ya no se puede uno salir. Entonces pues ya me fregué. Ya no hay regreso. Ya no puede uno volverse a enlodar cuando uno entiende que a uno lo tratan como ganado y que nos quitan energía y que con el deporte y con el dinero y con las creencias y los pensamientos nos manejan bien bonito. El otro día leí a alguien que decía, ¿cuándo fue tu último pensamiento que no hubieras tú pensado? Y no me acuerdo. Todos mis pensamientos me los han dado. No tengo ninguno nuevo. Todos los pensamientos pertenecen a un plano y ahí estamos todos conectados. Si cambian la vibración en ese plano, pues a todos nos llega ese pensamiento. Eso me consta. Luego tengo una idea. Ah, pinches chinos también ya les llegó. Y como son más, pues a 1 millón de chinos les llegó. A México nada más a mí me llegó. Pero es bonita la pregunta. ¿Quieres ser libre? Y es bien fácil, bien difícil ese camino. Disciplina y conocerse a sí mismo. Tan fácil y tan difícil. Muchas gracias por todo el tlamatilistli que nos comparte Topiltzin. Ahora sí que Ometeotl se lo paga, es responsabilidad también de usted y no dudo que en otras vidas haya sido un gran Tlatoani, Tlazocamati Miak. Socamate Magnitsem, sí. Realmente es es una gran labor que nos toca hacer, hermanito. Sí. Máxime, vamos a la ciudad, estamos haciendo. ¿Eh? Entonces, en la siguiente clase, que sería el de mañana, mañana hablaremos de las herramientas que debemos de tener y a grandes rasgos cómo utilizarlo, empezar ya a utilizarlo. Nuestro bastoncito, nuestro sopladorcito, nuestro machete, nuestro sombrero, nuestro bastón, nuestro poposhcomet, nuestro tecocoli, ¿no? Vamos a hablar de eso mañana, hermanitos. Solo que vamos a tener la clase un poquito más temprano, a las 7, porque a las 9 vamos a acompañar al hermanito Ometoshli, el hermanito Miguel Ángel, en la charla, ¿no? Y no vamos a dar la charla, pero sí vamos a participar con una palabra florida. Además, parece que se va a hacer la presentación de un libro justamente de esto, de pedidores de lluvia, ¿no? Lo otro, la otra petición, por favor, compartan los videos con todos aquellos que quizá les interese. Posiblemente no puedan estar ahorita como estamos nosotros, pero los pueden ver en videos. La última clase ya está en YouTube, ¿sí? Hermanito Pedro, lo escuchamos. Sí, maestro, buenas noches, Tamastiani, Buenas noches, hermanito. y buenas noches a mis hermanos. Sí, es brillante la educación, maestro, pero primero tenemos que estar conscientes en esencia quiénes somos, para así conocer de quién somos esclavos.
Podemos ser esclavos de una adicción, esclavos de nuestras emociones, esclavos de del sistema político, del sistema religioso, del sistema educativo, y puede ser también de la persona que está al lado de nosotros, que también sabe cómo nos manipula. De eso tenemos que tener bien claro y bien conscientes para no ser papalote ni juguete de nadie, sino solamente de nuestra voluntad. Para mí esa es la base primordial para no ser el esclavo de nadie. Claro que sí podemos ser esclavo de algo, como en mi subconsciente. Soy el esclavo del amor de mi hija y de mi esposa y de mis hijos, porque los amo. Y así como amo a mi prójimo, y ahora los amo a ustedes porque son mi familia también. Pero sí tenemos que visualizar de no ser esclavos de nadie. Es muy difícil, pero sí es posible, maestro. Leyendo a León Tolstoy, cuando le preguntaban, porque dice que llegaba de su trabajo, se bañaba, se ponía su trajecito, uno que tenía, y su par de zapatos bien boleados. Y le decían, ¿y por qué haces eso? ¿Estás loco? Y dice que nada más los veía y les decía, es que ustedes no saben lo que voy a hacer ahorita. Se agarraba el mejor libro del mejor exponente de ese tiempo. Decía, porque voy a dialogar con uno de los mejores que me enseña a no ser esclavo de nadie. Es todo mi tiene. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, hermanito. Les agradezco su participación, su estancia en la clase. Y como les decía, sigamos en esto, en el despertar. Ahorita estamos dando las bases de todo con lo que podemos trabajar. Les decía, mañana hablaremos de las herramientas que vamos a utilizar. El jueves vamos a hablar de la madre tierra. Cómo trabajar con la madre tierra. Y de ahí que sigue, práctica, práctica. El día viernes vamos a hablar de todos estos ejercicios, de todos estos que vamos a hacer, vamos a realizar, ¿verdad? Y el día sábado haremos nuestra primera actividad grupal de ofrendarles, de agradecerles a los abuelos que ya están en Ixtlampa. ¿Sí? Pero bueno, hermanitos, ha sido un placer, un gusto de estar con ustedes y espero que pues el día de hoy pueda yo haber movido esa mente, haber sembrado esa semillita de la inquietud, de la duda también, ¿por qué no? Para seguir aprendiendo. Timoitas que mostran magniwan, matimosewika. Tlasokamati. Plazo Kamati, Gracias, Tamashani. Tamashani.